la reforma de la ley que regula el funcionamiento de la contaduría pública como profesión. No sobra plantear unos elementos previos, como un marco de comprensión del proceso que se está desarrollando. En gran medida, estas preocupaciones por la reforma de la ley 43 de 1990 está fundamentada en el impulso que ha venido dándole el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a algunas pretensiones de reformas de toda la funcionalidad de la contaduría pública en Colombia. Desde luego, frente a esta reforma, como frente a la reforma de la revisoría fiscal, existen unos intereses muy particulares que a lo mejor pretenden solucionar un escenario de crisis, un escenario de contradicciones que han tenido origen en el proceso de adopción de estándares internacionales de la información financiera, porque ese ha sido un proceso de adopción profundamente irresponsable, en que se emitieron unas normas de obligatorio cumplimiento que están en contravía de la ley. Paradójicamente, lo que se pretende en el fondo es modificar las leyes para que se adecúen a los decretos. Eso es un sistema de regulación bastante paradójico, bastante incomprensible, pero las cosas van en esa perspectiva. Empecemos entonces a mirar algunos elementos previos a la presentación de algunos planteamientos relacionados con los destinos que seguramente debe seguir la reforma de la ley 43 de 1990. El desarrollo de la ley de la profesión en nuestro país siempre ha sido un proceso bastante accidentado. Digamos que las primeras intenciones en serio se incorporan en la ley 58 de 1931, en donde se le dio origen a la figura del contador juramentado, pero se incluyó tanto en la ley como en su decreto reglamentario una condición supremamente interesante, y es que para ser contador juramentado se requería la condición de natural colombiano. Y eso de una vez originó una gran cantidad de contradicciones, porque para ese momento los contadores que ejercían en Colombia eran extranjeros. Las empresas pedían contadores públicos y aquí no existía la carrera de contador público. Por lo tanto, fueron muchos contadores extranjeros los que empezaron a capitalizar ese mercado, y cuando salió la ley, pues no les gustó. Vieron que eso era como una agresión a sus derechos, a su tradición de ejercicio profesional en Colombia, y se realizó un proceso jurídico que terminó en 1941 con el hundimiento de esa intención de establecer una ley que diera institucionalidad a la profesión de contador. En verdad, ese proceso pues empieza a tener algunos resultados con carácter permanente,
en el año de 1956, con la emisión del decreto 2373, en el cual se reglamentó la profesión, pero fue una norma de muy corta vigencia, porque fue una norma emitida en un estado de excepción en, en el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, y al caer la dictadura, pues todas las normas que había emitido la dictadura fueron revocadas, y logramos una ley finalmente eh, en el año de 1960, eh, que iría a ser modificada con la ley 43 de 1990. Es decir, esto del trámite de normas sobre la contaduría pública nunca ha tenido un tráfico, digamos, pacífico, siempre se ha movido en términos de una gran cantidad de contradicciones y una enorme cantidad de esas contradicciones mm, se fundamenta en la existencia de sectores que defienden un oligopolio en el mercado profesional en favor de grandes firmas multinacionales y organizaciones que siempre han defendido los intereses de los contadores públicos colombianos, como fue el caso de la Academia Colombiana de Contadores Públicos, posteriormente el Colegio Colombiano de Contadores Públicos, de la Federación Nacional de Contadores Públicos, y ahora del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Claro, en el otro lado también han estado organizados para defender sus propios intereses, primero en la Sociedad Colombiana de Contadores, después en el Instituto Nacional de Contadores Públicos, que todavía conserva ese carácter de defensor de los intereses de las firmas multinacionales, y hoy con una nueva organización que se ha constituido en un apéndice del Instituto Nacional de Contadores, que es el Colegio de Contadores Públicos de Colombia, que realmente es un apéndice del Instituto Nacional de Contadores, y por eso pues camina al pie del instituto en el impulso de cambios normativos para el favorecimiento de las firmas multinacionales. Hemos tenido una constante en la regulación profesional, y esa constante en la regulación profesional está determinada por atar el concepto de contador público, la definición de contador público, a la fe pública. Una de las cosas que vamos a dejar en claro, no vamos a profundizar mucho en esa discusión, yo me comprometo a que dentro de los primeros meses del próximo año hacer una intervención sobre el concepto de fe pública, pero hoy simplemente voy a plantear que la definición de contador público en Colombia siempre ha estado atada al concepto de fe pública, y que la fe pública es un elemento ligado a la administración de justicia, no es un elemento que esté ligado a la producción de información. Digamos que en el mundo no se utiliza ese sesgo en la definición de contador público. En el mundo los contadores públicos se forman para crear confianza, eh, pero no para dar fe pública, porque es que esa es una figura jurídica mediante la cual se establece que la información que está avalada por los contadores públicos se constituye en prueba judicial, formando una gran palanca en los procesos de mantenimiento del orden público a través de la administración de justicia.
Eh, Ese carácter de la contaduría pública eh, mm, ligada al concepto de fe pública es uno de los elementos que más están mortificando a los intereses de las empresas multinacionales. Ellos no quieren que se mantenga esa concepción de la contaduría porque consideran que eso les genera unos regímenes de responsabilidad demasiado exigentes para sus posibilidades de responder por las consecuencias de sus hechos, de sus acciones. Entonces, uno de los planteamientos que ellos van a impulsar es la eliminación del concepto de república en relación con el ejercicio de la contaduría pública. Yo creo que podemos anotar algo. En la práctica, ese concepto de fe pública como facultad de los contadores públicos ya nos ha sido arrebatado y nosotros no nos dimos cuenta. Eso pasó de una manera transparente por nuestra falta de cohesión gremial, por nuestra falta de análisis crítico de los desarrollos normativos, porque para dar fe pública, pues se da fe pública sobre hechos, porque la fe pública está orientada a apalancar la administración de justicia, y la administración de justicia pues se aplica sobre hechos, mientras que con la adopción de estándares internacionales de información financiera, ya la contabilidad dejó de preocuparse por los hechos y está muy preocupada por pronósticos. Y por supuesto, a nadie le pueden administrar justicia con base en las teorías de los pronósticos, porque la administración de justicia se refiere a lo que hace la gente, no a lo que piensa que va a poder llegar a hacer. Eh, es decir, que nuestras acciones de defensa de la fe pública, si decidimos abordar la defensa de la fe pública como una característica del ejercicio profesional, va a tener que recorrer espacios bastante tortuosos, porque tenemos que entrar a condicionar las cosas a unas circunstancias que realmente permitan ese ejercicio de la fe pública. Mm, Ese es un punto que yo solamente dejo expuesto en términos de que ha de ser uno de los elementos fundamentales de las discusiones sobre la reforma de la profesión. Mi criterio es que nosotros debemos tratar de mantener ese privilegio de dadores de fe pública y que en el otro camino se está avanzando en la perspectiva de eliminar la fe pública de la naturaleza y funciones de los contadores públicos. Un segundo elemento, y es donde voy a estar concentrado en el día de hoy, tiene que ver con eso que podríamos llamar genéricamente eh, el campo de acción de los contadores públicos. La decisión se tomó de una manera bien precisa en la Ley 43 de 1990 y se ratificó eh, de una manera mucho más eh, cerrada eh, en la Ley 43 de 1990. Se determina que el campo de acción del contador público es la producción, evaluación de información financiera. Ojo, de información financiera. Ese
Esa caracterización ha hecho que desde el punto de vista conceptual se haya establecido históricamente que la contabilidad se caracteriza como una servidumbre del derecho por aquello de el control de la propiedad y de la economía por aquello de los flujos financieros. Una simple servidumbre, eh, algunos dicen una técnica auxiliar de estas disciplinas. Digámoslo así, desde el siglo XIX, la economía eh, se ha autoproclamado como el sistema mundo, y ha determinado que todos los demás cosas son subsistemas. El derecho es un subsistema de la economía, la sociedad es un subsistema de la economía, la naturaleza es un subsistema de la economía y por supuesto la contabilidad es un subsistema del derecho y de la economía. Es decir, nosotros no podemos tener progresos en términos de conocimiento y en términos de campos de actividad, eh, a no ser que esos estén determinados fundamentalmente por la economía. Eh, y eso nos ha limitado posibilidades tanto de conocimiento como de ejercicio profesional de una manera radical. El asunto se radicalizó, esa concepción se radicalizó a nivel mundial en la década de 1970. En la década de 1970, en el año 1973, de manera bien puntual, hubo una reunión del Foro Económico Mundial, que es algo así como la Asamblea Global del Capitalismo, y en esa Asamblea del Capitalismo se aprobó un documento supremamente corto que se llama el primer manifiesto del Foro Económico Mundial. ¿Qué es lo que dice ese manifiesto del Foro Económico Mundial? ¿O qué es lo que hace ese manifiesto del Foro Económico Mundial? Lo único que hacen es darle institucionalidad a unas concepciones muy propias del neoliberalismo que habían sido expresadas de manera abierta en la década del 60 por uno de los pensadores más prestigiosos de esa forma de pensamiento político-económico, que era el señor Friedman, que llegó a ser premio Nobel de Economía, aunque el premio Nobel de Economía no existe. Lo que se aprobó allí fue exactamente eso. La empresa tiene como única responsabilidad social la generación de la máxima tasa de ganancia para beneficio de los inversionistas, sin tener más límites que la lealtad competitiva en su funcionamiento. Esa es la máxima de Friedman, que es adoptada por el Foro Económico Mundial en 1973. La empresa es un instrumento, es un dispositivo, dirían otros, que se establece para generar ganancias en beneficio de los accionistas. Ese es el sentido final. La sociedad no importa. Eso ya lo habían planteado desde el siglo XIX, cuando manifestaron que la única forma de alcanzar el progreso era con base en una ética del egoísmo
que le permitiera el acrecentamiento de la riqueza a los propietarios de los medios de producción. Y esa es la idea que está detrás de la auditoría y es la idea que se pone a liderar los desarrollos de la administración y de la contabilidad a partir de la década de 1970. Recuerden ustedes que en 1970, en la década de 1970, 1973, se crea el IASC, International Accounting Standard Committee, que empieza a emitir estándares internacionales de contabilidad. Se crea la IFAC, por ahí en 1978, Federación Internacional de Contadores Públicos, y todas estas organizaciones van a estar trabajando alrededor de ese concepto emitido por el Foro Económico Mundial. La empresa es un instrumento para generar ganancias en favor, por supuesto, de los accionistas, y las empresas no tienen responsabilidad social más allá de la lealtad competitiva, es decir, no incurrir en prácticas de competencia desleal. Eso hace que la contabilidad financiera, que es la contabilidad que le interesa a los inversionistas, que la contabilidad financiera se convierta en la contabilidad. De alguna manera se empieza a manejar como algo marginal otros desarrollos de la contabilidad, como eso que se ha llamado tradicionalmente la contabilidad de gestión, que es un campo tan amplio donde aparece la contabilidad de productividad, la contabilidad de competitividad, la contabilidad presupuestal, la contabilidad del talento humano, todo eso que era reunido dentro de ese gran bloque denominado contabilidad de gestión, se abandona, y toda la preocupación de la profesión, desde su organización mundial, la IFAC, como de las instituciones educativas, como de los profesionales, toda su formación y su ejercicio profesional se centran en la contabilidad financiera, producir información financiera de una parte, y de otra parte evaluar información financiera a través de la función de auditoría, y se olvidan otras formas de control empresarial como, por ejemplo, la fiscalización. La fiscalización está soportada sobre la idea del bien común. La auditoría está soportada sobre la ética de la ética del egoísmo. Son cosas que nosotros no hemos estudiado con la suficiente profundidad, y nosotros nos dedicamos a realizar una formación profesional dedicada exclusivamente a la producción de información financiera y a la evaluación de esa información financiera dentro de esa lógica de la ética del egoísmo, que entra a considerar como un derecho fundamental del capital su posibilidad de multiplicarse de manera permanente sin ningún tipo de preocupación por la sociedad. Cuando uno empieza a entender estos fenómenos, empieza a entender por qué nos hemos formado así. ¿Por qué tanto interés en que las prácticas profesionales se orienten hacia esas concepciones que no son otra cosa que las estrategias del capitalismo global? Sin embargo, esas estrategias del capitalismo global empezaron a tener
algunas modificaciones que se fueron derivando, esas modificaciones, de una gran cantidad de eventos en la sociedad. Dentro de esos eventos que se van dando en la sociedad aparecen las preocupaciones relacionadas con eh, el calentamiento global, por ejemplo, en las preocupaciones surgidas de las actividades de resistencia de la sociedad frente a problemas de violación de derechos humanos, eh, frente a la falta de acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación, eh, y a la organización de la propia sociedad, que empezó a poner en tela de juicio la legitimidad de las empresas y de los objetivos de esas empresas. Son grandes movimientos que se dan fundamentalmente durante las décadas de 1980, 1990 y lo que va corrido de este siglo. Y que empezaron a generar unos climas de inestabilidad a nivel global, fueron reconocidos inicialmente por la Organización de Naciones Unidas, que empezó a solicitar de las empresas compromisos con la responsabilidad social como un acto de legitimidad, y por otras organizaciones adscritas a Naciones Unidas y otras formas de organización social, organismos no gubernamentales, eh, que empezaron a reclamar que debería haber una preocupación mayor por la sociedad, por las personas, que la preocupación que estaba centrada simplemente en la reproducción del capital. Ese hecho, esos movimientos de resistencia eh, han generado un cambio estratégico en el comportamiento del capitalismo global. Eh, este año, 2020, que será indudablemente un año inolvidable en la historia de la humanidad por diferentes causas, se reunió una nueva versión del Foro Económico Mundial. En esa nueva versión del Foro Económico Mundial se hizo una evaluación sobre los procesos de dinámicas del capitalismo y como consecuencia de esa profunda evaluación se dieron cuenta que se estaban generando unas condiciones de crisis global que iban a conducir a salidas seguramente no muy satisfactorias para el orden social, y emitieron un documento, está recién publicado, un documento supremamente pequeño, que se llama el Segundo Manifiesto de Davos. Así como el primer manifiesto fue orientado a definir la empresa, de igual manera, el segundo manifiesto está orientado a establecer una nueva dimensión funcional de las empresas. ¿Y qué es lo que se nos plantea en ese segundo manifiesto de Davos? Lo primero que se nos plantea es que las empresas tienen que partir en su organización, tienen que adecuar su organización y su funcionamiento a tres principios fundamentales.
Primer principio fundamental de la definición de empresa. Una empresa no es, como se dijo hasta este momento, un dispositivo para la reproducción del capital en favor de los accionistas, sino que se toma una nueva definición de empresa y nos dicen, miren, en adelante la concepción de empresa con que debe trabajar el capitalismo es que la empresa constituye una asociación de grupos de interés para crear valor compartido y sostenido. Es decir, se sigue trabajando en la perspectiva de que la empresa debe generar ganancias. Debe ser una máquina de producción de valor, de creación de valor. Pero se determina que para que eso sea una situación trascendente en el tiempo, se necesita que ese valor generado sea compartido con distintos agentes de la sociedad y sea originada en unas relaciones de sostenibilidad de la sociedad. Dentro de esas sostenibilidad de las sociedades, pues se entiende que eh, debe avanzarse en en la protección de la existencia del planeta, en la realización de actividades que se orienten a enfrentar el problema del calentamiento global. Entonces, primer elemento de las nuevas, de los nuevos principios del desarrollo empresarial. La empresa es una asociación de grupos de interés para crear valor compartido y sostenido. Segundo, la empresa debe prestar atención a las aspiraciones humanas y sociales en el orden social. Es decir, la empresa tiene que preocuparse por los problemas de la sociedad, por todo tipo de problemas de la sociedad. La sociedad no se puede seguir mirando como, eh, como una organización que cumple funciones de consumo y producción dentro de la reproducción del capital, sino que tiene que mirarse a la sociedad como unos agentes activos que participan de la actividad económica, de una actividad económica que tiene que ponerse a la altura de los intereses de la sociedad. Y el tercer elemento de esa nueva dimensión funcional de las empresas dice que deben constituir una asociación con el Estado y con la sociedad civil para construir el futuro global. Observen ustedes que esto es tremendamente interesante mirarlo en su profundo sentido. Es decir, nosotros veníamos trabajando con los principios del liberalismo clásico que tenían como uno de los elementos fundamentales el desconocimiento del Estado como agente de desarrollo de la economía, que el Estado tenía que ser mínimo y que el mercado libre se entendía como mercado libre porque actuaba al margen de las consideraciones del Estado. Con esta declaración de la dimensión funcional empresarial, hay una transformación total de ese sistema de pensamiento acerca de las organizaciones empresariales. El
planteamiento es tan profundo que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, está estupefacto. Escribió un artículo donde dijo, yo no puedo creer tanto, pero ahí lo que hay es como un planteamiento de desarrollo de un capitalismo humano que es una aspiración de la sociedad y es la única aspiración de la sociedad que le puede dar sostenibilidad a la sociedad y a la vida. Y eso lo está reconociendo el capitalismo global, ¿eh? Eso es algo que yo quiero que quede muy en la mente de todos nosotros. Ni una sola palabra de estos planteamientos de la dimensión funcional de las empresas están escritas por mí o por algún dirigente social. No, son los términos utilizados en el manifiesto de Davos, que repito, es la Asamblea Global del Capitalismo. ¿Qué más nos dijeron? Nos dijeron, miren, para poder desarrollar esta dimensión funcional de la empresa, las empresas tienen que optar por unas dimensiones estratégicas para su desarrollo. Y estableció básicamente 4 estrategias para el desarrollo de las empresas. Armonizar la creación de valor con la satisfacción de necesidades de la sociedad, de los grupos de interés, las necesidades del orden social y las necesidades de la sociedad civil y el Estado. Actuar en un marco de respeto a la dignidad en la gestión del talento humano. El talento humano no va a seguir siendo tratado simplemente como un recurso al cual se le explota de manera extrema, como lo sueñan los dirigentes gremiales empresariales en Colombia, eh, donde creen que es el trabajo el que tiene que poner todos los sacrificios eh, y que las empresas simplemente deben concentrarse en la acumulación de ganancias. Entonces, dignidad y respeto en la gestión del talento humano. Dignidad y respeto entre los grupos de interés que interactúan en las organizaciones empresariales, entre la sociedad, las aspiraciones humanas y el orden social, y en relación con con la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales. Tercera estrategia establecida en este manifiesto de Davos: armonizar la creación de valor y respeto a los derechos humanos. Que armonizar la creación de valor con el respeto a los derechos humanos. Ese es un elemento supremamente importante. Es decir, hay que tener una posición de consideración de que hay unos derechos fundamentales de los ciudadanos que no pueden ser violentados en los procesos de creación de valor. Eso implica, por ejemplo, que se debe garantizar el respeto a los derechos humanos en toda la cadena de valor, que debe haber un compromiso con las políticas económicas basadas en justicia social y que se debe promover la creación de un futuro que excluya la desigualdad. La cuarta estrategia: apoyar a las comunidades y actuar con disciplina tributaria.
Esto parece que fuera algo como un gran sueño. Las empresas llamando a la disciplina tributaria. Lo que nos están diciendo allí es, eh, lo- hay una gran cantidad de declaraciones de magnates, de mega ricos a nivel global, que le han pedido a los gobiernos que por favor les cobre impuestos. Esas condiciones tan conocidas en nuestro medio, donde el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo paga menos impuestos que yo, mm, no son una buena base para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de las empresas. No, hay que apoyar a las comunidades y actuar con disciplina tributaria. Hay que financiar el funcionamiento de la sociedad en la perspectiva de un desarrollo sostenible. Hay que pagar impuestos por parte de las organizaciones empresariales. Y la cuarta estrategia que se plantea es crear valor y beneficios sostenibles. Y cuando habla de crear valor y beneficios sostenibles, nos está hablando de que toda la acción de las empresas tiene que estar armonizadas con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en la versión impulsada por la Organización de Naciones Unidas eh, sobre los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben estar siempre presentes en toda decisión empresarial. Observen ustedes que este planteamiento sobre las formas de la organización empresarial, sobre la función social de la organización empresarial, sobre la nueva forma de funcionamiento de la economía, está muy lejana de esa gran preocupación que venía imperando, que era la preocupación exclusivamente porque la empresa produjera ganancias para beneficio de sus accionistas. Este nuevo criterio exige de los contadores públicos nuevos escenarios en su formación, nuevas características de su formación y nuevas dimensiones de ejercicio profesional y también nuevas dimensiones del conocimiento. Porque es que nosotros si vamos a reformar es de cara al futuro y no vamos a reformar de cara al pasado. En ese sentido, lo que en verdad se está imponiendo es una organización sistémica, una organización del sistema mundo bastante distinta a la que venía manteniéndose hasta el siglo pasado. Y lo que nos están diciendo es, mire, en verdad el sistema no es la economía, el sistema es la naturaleza. La preocupación fundamental de la humanidad es una preocupación que tiene que estar ligada a la naturaleza. Por eso se toman tantas decisiones relacionadas con la conservación, la recuperación de la naturaleza, que llegan incluso al otorgamiento de derechos a los recursos naturales. Es que es la naturaleza, el sistema. La sociedad es un subsistema de la naturaleza. El derecho y la economía son subsistemas de la sociedad. Y la contabilidad
es un subsistema que se entrecruza entre los elementos de la naturaleza, de la economía y del derecho, y por supuesto de la sociedad. Y esto nos reclama un nuevo tipo de formación y un nuevo tipo de profesión. Nosotros no podemos seguir pensando en que el campo de acción de los contadores es el campo de la producción y evaluación de la información financiera, sino que tenemos que empezar a pensar en que el campo de acción de los contadores públicos tiene que se relaciona con actividades de producción de información sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre el derecho, sobre la economía. Es decir, es una cuestión muchísimo más compleja que no puede ser satisfecha con simple información financiera, que no puede ser satisfecha con simple información financiera, bajo ninguna circunstancia. Algunos planteamientos que se han venido haciendo alrededor por ejemplo, algunos desarrollos de lo que han llamado contabilidad ambiental y la intención de crear una organización que emita estándares internacionales de contabilidad sostenible, los que han empezado a llamarse los SASB, no tienen cabida en esta nueva concepción, porque son simplemente manifestaciones financieras sobre los problemas de la naturaleza de la sociedad. Y los problemas de la naturaleza y de la sociedad están más allá de lo simplemente financiero. Tienen que ver con elementos relativos a la vida, al funcionamiento de la energía, a una concepción de las relaciones sociales que entra a establecer algunos criterios supremamente importantes, como en las relaciones de contabilidad y el Estado, cómo son las relaciones que han de establecerse en términos de los sistemas de información, por ejemplo, acerca del usufructo que hacen las empresas de la infraestructura material del país. ¿Cuáles son las relaciones que deben existir entre las organizaciones empresariales y el desarrollo de vías de comunicación, de telecomunicaciones, de satisfacción de servicios fundamentales como los servicios públicos domiciliarios? Porque todos esos son elementos que contribuyen a la formación de riqueza en las organizaciones empresariales, pero que las organizaciones empresariales simultáneamente tienen que comprometerse a actuar con responsabilidad en términos de su financiación y en términos de su mantenimiento. Estamos hablando de una cosa totalmente diferente a esa estructura que manejamos actualmente, donde la empresa es el rey de la sociedad y lo demás, todo está a su servicio. Las empresas realizan grandes movimientos para eliminar sus responsabilidades de carácter tributario, de carácter laboral, mientras que exigen del Estado el soporte de todo eso que empieza a llamarse el capital industrial, entendido como la estructura, la infraestructura utilizada por las empresas para generar riqueza a través de la realización de sus actividades. Eso es un mundo distinto desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista del conocimiento, que implica profundas reformas en los sistemas educativos. Es un mundo totalmente distinto en términos del ejercicio profesional,
que nos abre grandes oportunidades de ejercicio profesional en condiciones supremamente diversas. Es decir, ya nosotros no podemos estar pensando simplemente en ser contadores financieros o auditores financieros, sino que tenemos que estar pensando desde la perspectiva de la información en, en el manejo de sistemas de información de recursos naturales, de recursos de la cultura, de la población, de la economía más allá de lo eminentemente financiero, de la evaluación de esos tipos de información, pero un elemento supremamente importante, del control de la información y de la actividad de las organizaciones empresariales, que es la característica de los sistemas de fiscalización que mientras tanto aquí quieren destruir al intentar sustituir la revisoría fiscal por auditoría financiera. Esto no es un emocionado discurso que surja de una interpretación de ese documento al que hice relación el segundo manifiesto de Davos. Es una nueva dinámica global. Este mismo año, y ustedes pueden buscar publicaciones en ese sentido en la red, el Foro Económico Mundial requirió a la Federación Internacional de Contadores Autorizados para que presentara un proyecto a través del cual las prácticas profesionales se iban a adecuar a esta nueva concepción del desarrollo empresarial. La IFAC, la propia IFAC, constituyó un grupo de trabajo para empezar a explorar cuáles son esos nuevos horizontes que deben caracterizar el ejercicio profesional. Hay un documento inclusive que ya produjo IFAC, que es muy recomendable que sea tenido en cuenta por todos los integrantes de nuestra profesión y fundamentalmente por aquellas personas que están trabajando en comités de reformas. El documento se llama algo así como las nuevas métricas requeridas a la contabilidad, donde nos están diciendo, no, ojo, hay que producir información relacionada con los recursos naturales y no con los recursos naturales que simplemente estén en la circulación económica, sino en los recursos naturales que están en la existencia humana y que son necesarios para la vida. Porque nuestra actual economía solamente mira lo que corresponde a la circulación económica, vea lo que está en el mercado. Aquí no, ojo, el problema no es exclusivamente el mercado, el problema es la vida. Y se debe producir una información en términos, por ejemplo, de esos recursos naturales, lo cual va a tener unas implicaciones tremendamente profundas en términos de conocimiento, como por ejemplo obligarnos a desarrollar una teoría, no una nueva, sino una teoría contable del valor, que vaya más allá de las teorías económicas del valor, que es lo que hemos mirado en contabilidad. Costo histórico y valor razonable son expresiones de teorías económicas del valor. Necesitamos una teoría contable del valor
que esté comprometida con todos los elementos de la naturaleza y de la sociedad. Eso es lo que nos están exigiendo, eso es lo que nos está planteando esta nueva dinámica de las empresas. Nos están planteando una serie de informaciones sobre los problemas culturales y sobre los problemas poblacionales, sobre el ejercicio de derechos, sobre la responsabilidad social de las organizaciones, sobre la contribución de las organizaciones al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto es mucho más que información financiera. Implica transformaciones en el conocimiento, pero también transformaciones en el ejercicio profesional. Esto nos está diciendo, hay que abandonar esa idea que prevalece, por ejemplo, en los mercados contables colombianos, de que la gente o es compiladora de información o es revisora fiscal y asesora tributaria y ahí se acabó el mundo del ejercicio profesional. Esto va a multiplicar las dimensiones del ejercicio profesional. Inclusive ya se han venido dando algunos pasos en términos de transformaciones de esa producción de información. Algunos los hemos reconocido, otros los ignoramos completamente. Por ejemplo, en términos de lo que se han llamado los informes integrados, se debe producir información sobre el capital financiero, sobre el capital industrial, sobre capital humano, sobre capital intelectual, sobre capital natural y sobre capital social. Observen ustedes que esto no lo estamos inventando nosotros, es decir, es una tendencia internacional. Ya está en pleno desarrollo la formulación de este nuevo concepto de informes integrados. En estos días estuve haciendo unos análisis a efectos de algunas reflexiones relacionadas con la revisoría fiscal acerca de las prácticas empresariales, porque es que lo primero que decimos los propios contadores es que esto es muy emocionante, pero que esto suena como a ciencia ficción, es decir, nosotros mismos nos encargamos de nuestra flagelación. Pues les quiero contar que estuve consultando informes empresariales colombianos. Empresas, por ejemplo, vinculadas a ese grupo económico que está hoy tan profundamente cuestionado, el grupo empresarial antioqueño, en donde se están produciendo informes integrados. Y uno encuentra que los informes ya no son simplemente los estados financieros, la certificación de los estados financieros y el dictamen del revisor fiscal, sino que los informes son unas cartillas supremamente nutridas donde se aborda la información sobre todos estos tipos de capital, ¿eh? Capital financiero, que es con lo que más estamos familiarizados, capital industrial, capital humano, capital intelectual, natural y social, incorporando elementos, factores más bien, sobre esos tipos de capital, como los elementos constitutivos, los objetivos. Esto nos dice hay que mirar no solamente para atrás, sino también para adelante en términos de la información, en políticas, estrategias, acciones, logros, riesgos, gestión de los riesgos e impactos sociales.
Esto es lo que está caracterizando las primeras emergencias de esas nuevas métricas que nos impone la realidad global del desarrollo empresarial. Y en ese sentido, es mi pensamiento, no es un pensamiento generalizado en la profesión, ni mucho menos, es mi pensamiento que si nosotros vamos a trabajar en una reforma de la Ley 43 de 1990, uno de los elementos esenciales que tenemos que incorporar en esa reforma tiene que ver con el campo de acción de los contadores públicos, con eliminar el cerco establecido hoy en la Ley 43, según el cual el campo de acción de los contadores públicos se reduce a la producción de información y evaluación de información exclusivamente de carácter financiero, y que nos vamos de una vez incorporando hacia lo que son las tendencias globales del ejercicio profesional, que como pueden observar ustedes son bastante distintas. Observen ustedes varias cosas, ¿no? Las argumentaciones que yo estoy presentando para la reforma, para esa pequeña parte de la reforma de la Ley 43 que tiene que ver con el campo de acción de los contadores públicos, no son planteamientos provincianos, como suelen decirnos, sino que están ligados a las tendencias globales de transformación de la profesión. No son compromisos con el pasado, como suelen decirnos, sino que son compromisos con el futuro de la profesión. Hoy podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que los enfoques profesionales que quieren colocarnos como simples operadores de normas son enfoques obsoletos en términos del ejercicio profesional. Son ellos los que están muy comprometidos con el pasado, porque lo que nos está mostrando la evolución de la profesión a nivel global es que el trabajo de los contadores va mucho más allá de la aplicación de normas y tiene que ir hacia la innovación en sistemas de información, hacia la innovación en sistemas de control, hacia la innovación en sistemas de evaluación, hacia la diversificación de los objetos de trabajo que ya no se quedan en el mundo exclusivo de lo financiero, sino que abordan elementos de carácter social, de carácter ambiental, no solamente considerados desde la perspectiva de la vida actual, sino desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema mundo. Por eso yo creo que en este sentido que nosotros tenemos que orientar nuestras propuestas en términos de ese componente de la reforma de la Ley 43. Vamos a transformar el campo de acción del contador público, contemporizándolo con las tendencias globales, que son tendencias integrales de información y control, ligadas no solamente a los aspectos financieros, sino ligadas a aspectos sociales, aspectos naturales, aspectos culturales, que tienen como fin último no, el, no la protección de la ganancia,
sino la protección de la existencia de la sociedad. Esos serían los elementos que yo quiero compartir con la profesión, en la perspectiva de que podamos alimentar nuestras construcciones en términos de lo que tiene que ser una reforma de la Ley 43, que sin duda alguna es absolutamente necesaria y urgente, pero que jamás se puede limitar esa reforma de la Ley 43 a establecer que la contaduría pública es una profesión de aplicación de estándares internacionales. Muchas gracias. De igual forma, decirle a las personas que están conectadas tanto por Meet como Facebook que estamos en la sección de preguntas para, si tienen alguna duda o inquietud, poder realizarla con nuestro panelista. Una de las preguntas que nos llega en el transcurso del evento es: ¿la propensión a la contratación pública y privadas es ir adaptando a esas exigencias de las que hablábamos de Davos y esas mismas exigencias que planteaba la OCDE? Sí, en términos de contratación pública, esto es clave, porque es que esto es la estrategia del capitalismo. Lo que yo estoy planteando es la estrategia del capitalismo. Eso no es ninguna revolución social, ni mucho menos, es la estrategia del capitalismo. Y lo que está planteando el capitalismo es el desarrollo de un capitalismo respetuoso de la sociedad, integrado a la sociedad, que vea a la sociedad como el campo de su desarrollo y no como el simple consumidor de su producto. La OCDE ha estado la OCDE es una organización que está orientada como hacia las buenas prácticas, y ahora todo lo que pretendemos hacer, entonces nos lo remiten a la OCDE. Entonces, uno de los discursos que nos han planteado en comités sobre reforma de la Ley 43 es que hay que adecuar la Ley 43 al cumplimiento de estándares internacionales, porque así está en la OCDE y Colombia es miembro de la OCDE mediante un tratado internacional. Sobre eso yo tengo que hacer un par de observaciones. Colombia es miembro de la OCDE, suscribió un tratado internacional, y eso hace que las normas de la OCDE tengan que ser cumplidas por Colombia. Pero hay un par de detallitos que es muy importante que nosotros nos familiaricemos con ellos. El primer detalle es que cuando ustedes leen el tratado internacional que se suscribió con la OCDE, en el texto de la ley que lo aprobó, hay unas excepciones. Y se dice que en ese tratado se exceptúa la contabilidad. Ese es un elemento supremamente interesante. Es decir, que en términos de la OCDE nosotros no estamos obligados a eso de estándares. Eso es un primer elemento. Segundo elemento que quiero mirar alrededor de este asunto de la OCDE. La OCDE emitió un documento, tiene el carácter de tratado, que se relaciona con el tema de gobierno corporativo, y en términos de ese documento de gobierno corporativo estableció
que la información que emitan las organizaciones tiene que incorporar información sobre riesgos sociales, ambientales, geográficos, de mercados. Se me olvidan en este momento dos tipos de riesgos que precisamente no son el tipo de situaciones de los informes que están en los estándares internacionales de aseguramiento o en los estándares internacionales de información. Es decir, la propia OCDE nos está diciendo, no, ustedes tienen que ir mucho más allá. Y un segundo elemento de las decisiones de la OCDE es que la OCDE también emitió un documento en que todos sus países miembros se tienen que comprometer en la lucha contra el soborno internacional. ¿Sí? Es decir, a nosotros eso de la lucha contra el soborno internacional nos había llegado por una vía distinta, que era la vía del Gafi, que fue la que incorporó esas famosas funciones de los revisores fiscales de reportar o denunciar conductas, operaciones que puedan constituir lavado de activos o financiación del terrorismo. Pero resulta que la OCDE también sacó su propio documento que lo llama Tratado contra el Soborno Internacional, en la cual se adhiere a esas prácticas que deben satisfacer los profesionales de la contabilidad, la administración y el derecho, que son las prácticas de combate contra el soborno internacional. Es decir, la OCDE de alguna manera está en algún nivel de sintonía con este manifiesto, con este segundo manifiesto de Davos. Profe, nos hacen unas preguntas y antes de realizar, Juan Carlos, bueno, desde Facebook, primero vamos a darles a las personas, vamos a contestarle unas preguntitas a las personas de Facebook y pasamos también a contestar unas desde Meet. Desde Facebook nos preguntaba Tania Maceto, que ha estado conectada desde un principio. Dice, referente al tema de la revisoría fiscal, que ya está para una reforma, ¿cuándo va a estar? ¿Y por qué la auditoría financiera se está planteando como obligatoria para las empresas? Yo creo que eso hay que mirarlo con más detenimiento. La auditoría financiera es una práctica profesional que está en crisis. La auditoría financiera se caracterizaba por la práctica de una revisión por una revisión de las actividades de las organizaciones que deberían reflejarse en los estados financieros. La auditoría financiera entró en una profunda crisis porque ha venido enfrentando una serie de fenómenos a los cuales no se ha podido adecuar. ¿Cuáles son esa serie de fenómenos? En primer lugar, que fue perdiendo su independencia y fue perdiendo su independencia por diferentes factores. El primer factor de pérdida de independencia tiene que ver con la emergencia del control interno. El control interno es una actividad de la administración y la auditoría aceptó sacrificar la extensión de sus pruebas verificatorias si el sistema de control interno era confiable.
por eso redujo sus márgenes de ejercicio y le entregó parte del criterio profesional a la confianza en los sistemas de control interno. Eh, al dejar de mirar cuestiones relacionadas con verificaciones, la auditoría fue cayendo en unos escenarios que se repiten todos los días en la prensa internacional de grandes escándalos financieros donde ellos nunca eh, se percataron, se enteraron de lo que estaba sucediendo al interior de las organizaciones. De eso hay cientos que pasan por Enron, por WorldCom, eh, por Vivendi. Son cientos de ejemplos que muestran que la auditoría es absolutamente ineficaz. A nivel internacional, la auditoría ha sido sustituida por el aseguramiento. Es decir, auditoría y aseguramiento son dos cosas distintas. La auditoría ha sido sustituida por el aseguramiento. Es la torpeza de IFAC la que ha tratado de confundir auditoría y aseguramiento dentro de un mismo discurso. El aseguramiento tiene un objetivo que tiene que ver con un objeto, materia de aseguramiento, un sujeto de aseguramiento y un criterio de aseguramiento. Lo que nos dice en síntesis que el aseguramiento consiste en verificar que los informes se construyeron de acuerdo a un criterio establecido. Por ejemplo, los estándares de información financiera, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Porque acuérdense ustedes que la contabilidad pierde contacto con la realidad cuando sustituye la información de los hechos por información de pronósticos. Y la auditoría pierde contacto con la contabilidad cuando se despreocupa de las afirmaciones contables y se concentra en la verificación del cumplimiento de criterios. Es decir, esas son formas decadentes del ejercicio profesional que están siendo tremendamente cuestionadas a nivel global. Lo que pasa es que a nosotros esas discusiones normalmente no nos las traen, porque aquí lo que hay es un gran interés en defender la vigencia de los estándares internacionales en razón de que ese es un negocio supremamente atractivo. Es decir, los estándares internacionales tienen registro de propiedad intelectual y Colombia, lo pueden verificar en el presupuesto del Ministerio de Comercio, Colombia paga derechos, royalties les llaman, por el uso de esos estándares internacionales. Y la entidad que intermedia el pago de esos derechos de uso de los estándares internacionales es el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Por supuesto, uno los entiende a ellos cuando defienden tanto los estándares, porque es que están defendiendo el contratico, están defendiendo sus recursos, pero los argumentos no afloran en defensa de esos estándares internacionales. Profe. Sí. Buenas noches, profe Rafael Franco Ruiz. Un gusto escucharlo, saludarlo. Le habla José Alberto Duerres de Palmira Valle. Sí, señor, ¿cómo estás? Bien, profe. Una inquietud, profe. ¿Cómo entender esa declaración de Davos frente a la realidad que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo entender que el capitalismo plantea una cosa y hace otra? Cuando, por ejemplo, se está pensando incluso
en bajar el salario mínimo y en la declaración se habla de tratar con dignidad al ser humano, al trabajador. Es decir, cómo entenderla que el capitalismo quiere humanizar las organizaciones o de alguna manera entender que las organizaciones deben ser humanizadas o deben ser responder a eso. Y por otro lado, ver que las prácticas son muy alejadas de esas declaraciones. No estamos ante un espejismo, pura retórica nomás. Yo creo que lo que pasa es que en el caso colombiano la pregunta sería si estamos viviendo en el capitalismo, que sería una pregunta un tanto distinto y es algo que está en las discusiones públicas, en las discusiones políticas contemporáneas. Nosotros realmente aquí lo que tenemos es una organización feudal del Estado, donde se ha montado una estructura que está ligada a la práctica de la corrupción, dado que toda la organización de la sociedad está soportada en el familismo amoral, en la sociedad de la urgencia, en la democracia de mercado, que es falsa democracia, y nosotros cuando observamos eso, lo que observamos es que aquí no hay un real capitalismo, que nosotros aquí estamos en una sociedad que no ha adelantado las reformas fundamentales del capitalismo. Cuando a mí me dicen, es que eso parece como bastante romántico, pues yo digo, pues sí, es que hay que ver dónde es que estamos parados, en qué tipo de sociedad estamos parados. Aquí llega y se propone, por ejemplo, una reforma de la tenencia de la tierra. Esa fue una reforma de la economía propia del origen del capitalismo que en la mayor parte del mundo se realizó en el siglo XIX y en algunas partes en el siglo XX. Aquí eso lo consideran subversivo, socialista, comunista, cuando eso no es más que una de las características básicas del funcionamiento del capitalismo. Nosotros aquí tenemos una sociedad como bastante perversa en términos de su organización, que nos muestra unas particularidades tremendamente diferentes de las condiciones del desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Por ahí, miren ustedes esto de la pandemia, sí. La pandemia ha generado una gran crisis en términos de la economía. ¿Y cuál es el tipo de análisis que se están haciendo para reconstruir la economía, para redinamizar la economía a partir de las acciones que se deban emprender? Tú lo has dicho, ¿no? Planteamientos como disminuir el salario, ¿sí? Es decir, cargar la dinamización de la economía en el trabajador, lo cual no es más que una manifestación de pobreza conceptual, porque en unos términos muy coloquiales yo llamaría eso una economía de cocina, ¿sí? Es decir, en la casa uno llega y dice, oiga, el sueldo como que no alcanza, entonces vamos a disminuir las raciones de comida, como las estamos disminuyendo, ¿no? Ahí hay unas estadísticas de la gente que en Colombia ya no come 3 veces al día, sino 2 y muchas veces una vez al día.
No, una redinamización de la economía en un buen juicio de análisis económico es una dinamización de la demanda. Y una dinamización de la demanda implica darle a la población recursos para que pueda consumir. Es la demanda la que garantiza el crecimiento de la economía. No es el ahorro de cocina, es la demanda, el crecimiento de la demanda. Aquí deberían estar pensando en lo que han hecho muchos países. El establecimiento de de un ingreso vital para que todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades básicas esenciales, el aumento de los salarios para que la gente tenga más capacidad de consumo, eh, cosas de ese tipo. Pero aquí, en lugar de ver eso, que hace crecer la economía porque va a haber mayor demanda, se va a tener que producir más. Entonces lo que decimos, no, vamos es a ver cómo nos ahorramos el costico, eh, sin darse cuenta que al ahorrarse en esos costos, están disminuyendo la capacidad de consumo de la gente y por lo tanto la demanda de sus propios bienes. Eso es un harakiri, pero eso es aquí, ¿sí? Porque si yo ligara esto con una pregunta que hizo alguien, Juan Caro, ¿existe dentro del ámbito internacional algún ejemplo de exitoso de contabilidad no limitada a lo financiero y a las NIF? Eh, sí, claro que es que en el mundo hay cosas totalmente distintas. En Europa, por ejemplo, donde la información, además de información financiera, requiere lo que ellos llaman la memoria empresarial. La memoria empresarial es ese tipo de informe que tiene que relacionar las políticas, la asignación de recursos y los logros en términos de objetivos de responsabilidad social, en términos de logro o avance en los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es común en los países europeos. Y además pueden actuar sin auditoría financiera, porque es que lo que se practica en Europa es lo que llaman auditoría legal o auditoría estatutaria, que es muy distinto de la auditoría financiera. Y son modelos exitosos, que aquí normalmente nosotros no evaluamos, no consideramos. Nosotros necesitamos unas consideraciones como más coherentes con las condiciones del desarrollo de la sociedad a nivel global para poder entender muchas de estas cosas, porque aquí se hacen muchas al revés, ¿no? Acabo de plantear una, disminuir la capacidad de demanda que es que para reactivar la economía. Eso es un absurdo, eso es un suicidio. Otro, eliminar la tributación de las empresas, aumentando la tributación sobre las personas naturales. Ese es otro proceso a través del cual se disminuye la capacidad de demanda de la población. Entre más intereses, entre más impuestos paguen las personas naturales, menor va a ser su capacidad de demanda de productos necesarios e innecesarios. Entonces, nosotros estamos aquí trabajando la economía con unos criterios realmente incomprensibles en términos de política económica. Gracias, profe. Había una pregunta por ahí sobre que se me había pasado en la pregunta que hicieron, pero lo noto porque aquí la veo como de nuevo. ¿Cuándo se van a presentar esos proyectos de reforma?
Como tengo aquí el chat, entonces yo de una vez ahí voy combinando. Me había preguntado el colega que intervino ahora y también está la pregunta en el chat sobre ¿para cuándo son esas reformas? Miren, yo desde la perspectiva del Consejo Técnico no le veo celeridad a ese proceso de reformas. ¿Por qué no le veo celeridad? Porque el proyecto del Consejo Técnico, que tiene un profundo sentido político, voy a tomar como ejemplo la ley 43, pero es igual con los otros temas que están abordando, como el de la revisoría fiscal. El proyecto del Consejo Técnico es constituir por lo menos un comité por departamentos, para que además tienen un comité femenino y entonces en este momento sobre la ley 43 hay 34 comités. Cada uno de esos comités va a formular un proyecto. Es decir, que vamos a formar 34 proyectos. Luego los presidentes de esos comités, junto con representantes del gobierno, fundamentalmente de las superintendencias y de la DIAN, deberán realizar un proceso de consolidación de esos 34 proyectos en un proyecto. Y ese proyecto se le va a entregar al Consejo Técnico para que el Consejo Técnico tome la decisión final sobre el proyecto y lo presenten a consideración del Ministerio de Comercio para que el Ministerio de Comercio lo presente a consideración del Congreso, porque esto tiene que ir por el Congreso, como una iniciativa gubernamental. Yo que conozco la dinámica con que andan esos comités, cada rato se desintegran y se reintegran. El caso del Comité de Ley 43 en Bogotá, ayer se recompuso. De 20 personas que habían, creo que quedaron 4, pero metieron otras 16, entonces toca volver a empezar. A ese ritmo yo creo que termina el gobierno del Duque, el gobierno del Talibán, y no hemos logrado la presentación de ese proyecto. Yo por eso he manifestado en varios escenarios que nosotros como organización gremial debemos asumir las responsabilidades y no trabajar al ritmo del Consejo Técnico, sino desarrollar nuestras propias reflexiones, construir nuestros propios proyectos de manera participativa e impulsarlos dentro de los cánones de la democracia, con lo cual yo creo que podríamos estar presentando unos proyectos de reforma una vez hayan sido avalados por el Congreso Colombiano de Contadores Públicos que estamos planteando realizar en marzo del próximo año. Pues ese es el mejor mecanismo, profe, porque lo que usted dice es cierto, a ese ritmo ni fu ni fa, y aparte de eso, con ese tinte, eso se politiza y no termina en nada. Y ya es hora, obviamente, que el Consejo se ponga como serio en ese sentido y haga sus propias propuestas. Sí. Yo diría que no hay un proyecto de la Junta Central de Contadores.
lo que hay es un proyecto del director de la Junta Central de Contadores, que cuenta con el apoyo de él, donde él está planteando en crear como una gran superintendencia que maneje los problemas de regulación profesional, de registro profesional, de control disciplinario, de orientación técnica y además una central de balances. Eh, esa idea ha sido rechazada en la profesión. El propio, en los propios comités, esto fue presentado cuando se instalaron y en los comités dijeron no, eso no tiene nada que ver con lo que se está presentando. Cuando hablamos de la Junta y del Consejo, estamos hablando de una cuestión que se llama gobierno de la profesión. Y el gobierno de la profesión tiene que ser uno de los componentes de la reforma de la Ley 43 del 90. ¿Sí? Es decir, eso va a depender más de las cosas que nosotros discutamos, las cosas que nosotros incorporemos en un proyecto de reforma. El Consejo Nacional de Contadores ha avanzado mucho en ese proyecto que tendría una relación importante con la organización profesional, con la colegiatura profesional, y es por ahí por donde tenemos que mirarlo, pero el proyecto que dicen que es de la Junta no es de la Junta. Ese proyecto realmente es un proyecto mm, del director de la Junta como persona natural que no tiene ningún respaldo institucional. Sí. Yo creo que indudablemente el colega Rafael tiene toda la razón en esa apreciación. Mm, Nosotros entramos como en una especie de letargo de las organizaciones gremiales por ahí en los años 2004, 2005, y eso dio apertura para que los que se mantuvieron activos, pues desarrollaran acciones y tomaran eh, decisiones que los aventajaron en términos de las contradicciones que hay eh, en presencia. Por eso se tomó la decisión por parte de mucha gente de que ante la inactividad en que había entrado la Federación Nacional de Contadores Públicos, que también parece que va a terminar, entonces creáramos un gremio para empezar a impulsar esto. Y el gremio que hemos constituido es el Consejo Nacional de Contadores Públicos, mm, que hoy por hoy es la organización profesional que más afiliados tiene y apenas está empezando, porque la gente quiere trabajar, pero no encontraba con quién. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de construir una opción de organización donde la gente se encuentre, se identifique, aporte eh, y, y utilice para viabilizar la defensa de los intereses de la profesión.
Mm, muchos saludos al colega Ibis Danilo, él es un docente de la Universidad del Valle. Eh, Miren, yo creo que la Junta Central de Contadores entró en un proceso tremendamente problemático a partir de la ley 1314. La ley 1314, pero yo creo que más de la ley 1314 es por cosas como mucho más administrativas. La ley 1314 estableció que la Junta Central de Contadores, creada por el decreto 2373 de 1956, seguiría siendo el órgano de control del ejercicio profesional. Y lo que creó el decreto 2373 fue el tribunal, esa organización mixta de participación de funcionarios públicos o delegados de altos funcionarios públicos y representantes del sector privado, que siempre fueron fundamentalmente los contadores públicos y las instituciones de educación superior, con programa de contaduría pública. Sin embargo, en la unidad administrativa, ellos dijeron que a lo que se refería a la ley 1314 era la unidad administrativa. La unidad administrativa se creó para darle apoyo logístico al tribunal. Pero ellos muy hábilmente se tomaron, en primer lugar, un poco de funciones que pertenecen a el tribunal, como por ejemplo la realización de actividades de Islam y las actividades de registro, que son funciones del tribunal de acuerdo con la ley, pero las cogió la unidad administrativa y la está manejando a su libre arbitrio, lo cual está generando una gran cantidad de conflictos, inclusive creo que conflictos jurídicos, y le ha restado como legitimidad a ese tipo de acciones frente a la profesión. ¿Por qué se tomaron eso? Ellos lo tomaron por intereses políticos. Yo lo voy a decir así, yo como no dependo del gobierno, y además ya he tomado la decisión de cesar en el ejercicio profesional y dedicarme exclusivamente a la actividad docente y de investigación, pues no tengo ningún temor a represalias por esos asuntos. El gobierno es parte de eso que yo he llamado la democracia de mercado. Es decir, los miembros del Parlamento y también los ejecutivos nacionales y territoriales se designan en un proceso de democracia de mercado que incorpora estrategias de marketing y compraventa de votos. Llegan allá con intereses. El gobierno necesita, para remunerar a quienes le financian las campañas, fundamentalmente los banqueros, tomar una serie de decisiones a través de leyes. Pero para que los parlamentarios les vote positivamente esas leyes, el gobierno tiene que comprarle el voto a los parlamentarios. Y esos votos que compra el gobierno a los parlamentarios lo hace por dos modalidades. Una modalidad es lo que llaman los cupos indicativos, que es el nuevo nombre de los auxilios parlamentarios, darles una disponibilidad presupuestal para que se ejecute bajo su tutela, con todos los problemas que eso genera en términos de corrupción por la contratación.
Y en segundo lugar, otorgándoles dominio sobre instituciones gubernamentales para que un parlamentario decida cómo es el problema de la nómina de determinada entidad, cómo es el problema de la contratación de determinada entidad. Y por supuesto, siendo la Junta Central de Contadores un órgano del gobierno, entonces se la asignaron a algún parlamentario. Le pusieron por ahí un ángel custodio. Y el director de la Junta, en desarrollo de las orientaciones del ángel custodio que le colocaron a la Junta, el parlamentario, empezaron a contratar gente en grandes cantidades para justificar una serie de gastos. La Junta Central de Contadores en este momento tiene 170 contratistas. Entonces había que ponerlos a hacer algo, ¿no? Entonces por eso ordenan visitas a las firmas, ¿sí? No porque sepan mucho ni tengan claro para qué son esas visitas, sino porque hay que mantener esa nómina que está dentro de las lógicas del funcionamiento de ese Estado corrupto que funciona en ese marco de democracia de mercado. La Junta, pues en este momento tiene toda una serie de conflictos por ahí internos. Hay como una idea del ministerio de promover una reforma que en el proyecto que a nosotros nos mostraron es una reforma como aceptable, pero finalmente los que tenemos que definir cómo va a ser el futuro de la Junta somos nosotros a través de la ley de reforma de la ley 43. Bueno, como lo dijo nuestro anfitrión, yo ya he llegado al agotamiento. Quiero presentarle mi gratitud a la dirección del Consejo Nacional de Contadores por propiciar esta oportunidad de compartir con los colegas. Quiero manifestarle mi gratitud a todos los asistentes, a todos los participantes que han estado pendientes de esta actividad. Y creo que vamos a seguir reiterando esta actividad con una frecuencia institucionalizada para mantener, digamos, activa, dinámica, la discusión de los problemas profesionales. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Ya pues muy importante la presentación y preocupaciones que nos deja a todos los contadores nuestro buen contador público Rafael Franco, investigador, contamétrico y aportador en buena cantidad de bibliografía en el pensamiento contable, a quien le agradecemos pues su importante disertación hoy en temas relacionados con inicialmente la incidencia que va a tener la reglamentación o la nueva reglamentación y por supuesto pues todos los efectos que ha tenido históricamente el desarrollo de toda la normatividad, las diferencias o la intencionalidad de eliminar la fe pública y de, por cierto, darle otra dimensión
pues a esta condición del contador público. Asimismo, pues los efectos de los manifiestos de Davos que intervienen directamente pues en toda la reglamentación de la profesión y desde luego, como lo decía, lo manifestaba en toda la estructura económica y social y política del país. Y por ello pues adecuan o quieren adecuar la profesión a esas intencionalidades y que se instrumenta a través de unas entidades privadas internacionales que no son entidades intergubernamentales que estén dentro del derecho público internacional. Por tanto, pues allí hay unas serias deficiencias legales y constitucionales que, por supuesto, el Consejo Nacional de Contadores Públicos está haciendo para efectos de seguramente entablar una demanda contra la ley 1314 del 2009. Sabemos que la reglamentación de la profesión pues está encaminada pues a adecuarla a los términos de globalización, que no es nada nuevo pues en el mercado internacional. La globalización viene desde la misma conquista o de la misma invasión en América, pero la quieren presentar como algo muy novedoso y todos defienden la globalización internacional como si fuera la panacea para la contaduría. Pero resulta que allí hay unas pretensiones muy grandes de eliminar la contaduría pública para convertirla en contaduría comercial, para efectos de instrumentarla pues a todas las intencionalidades que tienen estas entidades públicas, estas entidades privadas internacionales. Los informes integrados que nos presentó nuestro contador público Rafael Franco tienen mucha incidencia pues en todo lo que tiene que ver con que va a hacer con la reglamentación de la profesión y la incidencia en la reforma del Código de Comercio. Nosotros como Consejo Nacional de Contadores Públicos, viendo toda esta coyuntura que se está presentando y necesitando pues que todos, y agradecemos pues a cada uno de los que hicieron presentes en esta presentación, en esta exposición, por cuanto el Consejo Nacional de Contadores Públicos y pues estamos próximos a hacer el lanzamiento oficial. Aquí de alguna manera hacemos una presentación no muy oficial, pero en estos próximos días lanzaremos el 21º Congreso Nacional de Contadores Públicos, donde trataremos y lógicamente allí saldrán las decisiones más importantes relacionadas con la reglamentación de la profesión y las expresiones necesarias de los contadores públicos nacionalistas. De manera que de ya están invitados. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor por las importantes apreciaciones que nos acaba de dejar y reflexiones muy importantes de por sí para la contaduría pública. Agradecemos pues a nuestro director de comunicaciones, André Ferney, que hace posible pues que estas presentaciones se hagan todos los jueves. Muchas gracias a todos los presentes y lo esperamos en otra importante conferencia que haremos el próximo jueves. Muy amables a todos los presentes. Muchas gracias.